Patriotas, amigos, defensores de la verdad, magas todos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en esta velada de hoy, sábado 22:07 de la noche. Para mí es un verdadero privilegio, un honor poder contar con usted en esta presentación especial con el doctor Frank de Varona. El doctor Frank de Varona, ya quien no conoce pues toda la trayectoria del doctor Frank de Varona, y evidentemente en su calidad de historiador nos trae hoy un programa muy pero muy certero sobre acontecimientos que de una manera u otra se conectan con nuestra realidad de lo que está sucediendo aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América, en este momento. Si usted está por primera vez aquí con nosotros, muchísimas gracias, apreciamos mucho pues que esté con nosotros, y lo invito a que se suscriban para que podamos tener pues una conexión continua. Para eso, por favor, active los algoritmos que permite el sistema, la manito arriba, la campana, y eso pues permite que cada vez que nosotros publiquemos algo, pues podemos estar conectados directamente con usted. Muchísimas gracias nuevamente, y lo más importante del programa, y a lo cual nuevamente lo invito, comparte el programa para que este tipo de información que compartimos con ustedes a través de nuestros invitados, en este caso el doctor Frank de Varona, pueda llegar a tantas personas como podamos darle luz sobre los acontecimientos que tenemos aquí. Muchísimas gracias nuevamente. Por favor, comparta y pasemos inmediatamente con el doctor Frank de Varona. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy sábado 22:07 de la noche, en un programa que hoy los colores no alcanzan para todo lo que tenemos que hablar. Y tenemos, como siempre, nuestro invitado, el doctor Frank de Varona. Frank, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Muy bien, y muchas gracias, Gustavo, una vez más por tenerme en tu programa. No, gracias, un honor para mí. Frank, y la semana ha sido increíble. Ahí yo tengo, bueno, como buen cubano tengo 700,000 notas aquí como para empezar a hablar. Y realmente el tiempo no da, pero hay temas tan importantes y tan cruciales que me suscribo a ti. ¿Qué debemos hablar? ¿Qué debemos comenzar? Bueno, debemos hablar de estos 80,000 páginas que acaba de desclasificar el presidente Trump sobre el asesinato de John F. Kennedy, ¿no? Que muy parecido a él, era enemigo de los globalistas del nuevo orden mundial, y como él, como Trump, han tratado de matarlo 2 veces. Bueno, los globalistas también estuvieron involucrados en el asesinato de este presidente, porque cuando él estaba en el poder, él dijo que él quería usar billetes para el Federal Reserve respaldado por plata. Y eso iba en contra de los globalistas que se robaron los Estados Unidos en diciembre de 1913. Ya han estado imprimiendo billetes del aire durante todos estos años. Así, esto lo hizo Morgan, el Morgan original, el Rockefeller original, los Rothschild de Europa estuvieron involucrados, Kuhn and Lowell. Y desde 1913, ellos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, han estado cogiendo ese dinero. Cada vez que hay un déficit en el gobierno, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, en manos privadas, le manda un email o un cable al Departamento del Tesoro. Ustedes tienen un déficit de $1 trillón este año, aquí tienes $1 trillón. No, ¿qué banco privado tiene $1 trillón? No existe banco de Estados Unidos que tenga tanto dinero. Entonces le mandan eso, y ¿qué hace el Tesoro? Le manda a los globalistas de la Reserva Federal, le manda bonos por $1 trillón que lo pueden vender o se quedan con ellos ganando intereses, ¿no? Y así, imagínate, cada vez más rica los descendientes de esta gente que se robaron los Estados Unidos en diciembre de 1913. Así que, pero bueno, para entender este asesinato, tenemos que ir ahora a la Cuba cuando estaba Batista en el poder. Un dictador, por supuesto, pero no tan malo como los dictadores comunistas, que son mucho peores, ¿no? Acuérdate que Batista era un dictador, pero
Fidel Castro y un grupo del 26 de julio atacó un cuartel en Santiago de Cuba, mató un montón de soldados y las cortes le dieron 20 años de cárcel a Fidel y a Raúl. Y después Batista a los 2 años lo soltó, le dio un indulto y lo soltó. Y de ahí Fidel Castro fue a México y continuó con la revolución, ¿no? Así que este es el gran dictador Batista, ¿no? Un dictador bastante blando, ¿no? Pero bueno, hay que entender ir ahí primero. ¿Por qué ir ahí? Bueno, porque... Me acordaste que en Chile, no, como Pinochet dijo que no era dictadura, sino dicta blando. Exacto. Y los dictablandos de derecha no, obviamente no son tan malos como los comunistas, ¿no? Que acaban con todo el mundo. Y entonces, bueno, pero regresando a la Cuba de la época de Batista, los años 50, hubieron varios embajadores que mandaron cables y cables al Departamento de Estado porque sabía que el 26 de julio estaba totalmente infiltrado por comunistas. Fidel Castro era comunista, Raúl Castro era comunista, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, toda esta gente eran comunistas y estos embajadores lo sabían e informaron al Departamento de Estado en el 4º piso, donde habían 2 que estaban ahí, que eran pro-castristas, pro-comunistas, y todos estos cables quedaron ahí y no se hizo nada. Pero bueno, entonces, ¿quiénes mandaron eso? Bueno, hubieron varios embajadores que informaron eso. Uno en México, llamado Robert Hill, porque él vio cuando Castro se muda para México, que lo está entrenando un hombre que se llama Bayo, que después Fidel Castro lo hace general en Cuba, y ese hombre era un comunista que había estado con la República en España, y era militar, estuvo peleando con la República Comunista en España, la Guerra Civil Española, del 36 al 39, ¿no? Y él se dio cuenta de eso e informó enseguida al Departamento de Estado. Aquí está Fidel Castro con un montón de comunistas entrenado por Bayo, y no dejen que el 26 de julio llegue al poder, porque es un grupo comunista que vuelve a Cuba comunista y va a ser enemigo de Estados Unidos. Otro que informó eso es un otro embajador que se llama Sproul Braden. Este señor fue embajador en Cuba en épocas de la Segunda Guerra Mundial de Batista, del año 42 al 45. Y Sproul Braden después lo hacen Assistant Secretary of Inter-American Affairs. Siempre se mantuvo en contacto con Cuba y mandó cable. 26 de julio está infiltrado por comunistas, no dejen que llegue al poder. Otro que hizo eso fue otro embajador en Cuba, Arthur Gardner, que estuvo de embajador de 1553 a 1557, y lo votaron precisamente porque estos dos que recibían los cables, estos dos comunistas que recibían los cables, no lo querían más ahí, porque le estaba diciendo todo el tiempo lo que no querían oír, ¿no? Porque ellos querían que Castro llegara al poder, eran un par de comunistas, ¿no? Y el último que estuvo ahí hasta que Castro llegara al poder es el embajador Earl E. T. Smith, que estuvo de embajador en Cuba del 57 al 59. Y el último embajador que estuvo en Cuba, nombrado por Eisenhower, un traidor que se llamaba Philip Bonsall, había sido embajador en Bolivia, era de izquierda, y Eisenhower lo pone ahí porque dice, siendo de izquierda se va a llevar mejor con Fidel Castro en el poder, ¿no? Y él se entera, Philip Bonsall, el embajador de Eisenhower, se entera que el comandante Henry Morgan, que era un americano patriota, estaba planeando, cuando él se entera quién era Fidel Castro, porque él no lo sabía, se entera que Fidel Castro era comunista y él estaba ayudando a llegar al poder, un comunista, porque él peleó en la Sierra Maestra con Fidel Castro, peleó en la Sierra del Escambray con Camilo Cienfuegos, el Che Guevara, y él engañado cuando llega al poder y lo nombran comandante, el rango más alto que había era comandante, y entonces él se da cuenta que se equivocó, que ha puesto en el poder comunismo que va a destruir a Cuba y atacar a su propio país, porque él era un patriota, y este degenerado embajador de Eisenhower se lo dice a Cuba, y Cuba empieza a vigilarlo para coger a todo el mundo preso, y a los cubanos que estaban conspirando con él, y eventualmente los coge presos, fusila a este hombre, fusila a todos los cubanos, y él estaba casado con una cubana que todavía vive en Estados Unidos, tiene 80 y tantos años, y se casó con ella estando en Cuba, ¿no? Pero bueno, eso es importante decirlo para entender el contexto de lo que pasó después con... Y sin embargo, fíjate cómo Estados Unidos estuvo ciego con Castro. Raúl Castro arrestó soldados americanos de la base naval de Guantánamo, llega a Santiago de Cuba, empieza a fusilar a todo el mundo,
Todo Pero eso es era que para que es lo hubiera mismo visto que los está ojos. sucediendo ahora. Los medios se encargaron en aquel momento de endiosar a Fidel, era un paladín, era un hombre, un Robin Sí, Hood moderno, todo ese tipo de cosas. Y lo demuestra otra vez, son los medios vendidos sí. absolutamente de izquierda, que son los que le lavan el cerebro a la gente inocente que está buscando poner algo y ahí mismo está el impacto. Y esos medios comunistas, Claro, de aquella otra y de ahora también, ¿no? Y entonces, pues, la prensa americana también contribuyó. Después que llega al poder, ya está metido en Cuba, en el 60, llaman a Arthur Garner y a este embajador Errol T. Smith a ya, que testifiquen al Comité de Inteligencia del Senado. Ya Castro está en el poder, lleva 2 años en el poder, y le preguntan, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es que Castro llega al poder? Y ambos dijeron, número uno, la prensa americana. Número 2, el cuarto piso. Y así escribe un libro, Errol T. Smith, que se llama El cuarto piso, y ahí él denuncia a los que estaban en el cuarto piso, que eran comunistas y que ayudaron todo el tiempo a que él llegara al poder. ¿Y a quién me refiero? Bueno, que había uno que se llamaba William Wyland. El padre de él se casó con un tipo Montenegro de Venezuela y él, viviendo en Cuba, se cambia el nombre para Guillermo Arturo Montenegro. Este es su nombre en Cuba. Su nombre original era William Wyland. Y entonces él era amante de un íntimo amigo de Roosevelt, ¿no? Que era Sumner Wells, que era el número 2 del Departamento de Estado. Se conocieron en Cuba, eran homosexuales los dos, casados los dos y con hijos, pero homosexuales, y entonces lo trae a Estados Unidos, Sumner Wells, y lo entra en el Departamento de Estado sin ningún examen y sin nada, lo metió a viaje. Y con el tiempo fue avanzando poco a poco, y ya en época de Batista, ya él era a cargo de lo que se llamaba el Caribbean Desk, que incluía México, Centroamérica y el Caribe. Y Cuba, por supuesto, que está ahí. Y el jefe de él también era otro comunista. El jefe de él era Assistant Secretary of Inter-American Affairs y al mismo tiempo también era un comunista, ¿no? Así que eso fue lo que ocurrió, desgraciadamente. Así que para entender esto tenemos que empezar con Cuba, claro. el fracaso de Eisenhower. Eisenhower decide hacer un embargo de armas contra Batista en marzo de 1958. Eisenhower, un general retirado, bueno, en la guerra mundial de 5 estrellas. Él sabía que al declarar un embargo de armas con Batista se desplomaba el gobierno, porque no era un idiota. Batista era corrupto, el gobierno de él no peleaba, los batistianos que estaban a cargo de su ejército se vendían por dinero, como en Camagüey. Había un coronel en Camagüey que dejó pasar al Che Guevara y le dieron $86,000 para dejar que lo pasara. Se vendían para no pelear, ¿no? Eso era el corrupto, ¿cómo se llama? Los militares corruptos que Batista tenía, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurre después? Bueno, pues llega Fidel Castro al poder y este embajador lo ayuda, este último embajador es Eisenhower, porque denuncia a William Wyland. A William Wyland no, a William Morgan, que era un patriota americano, lo denuncia y lo fusilan después, ¿no? Pero bueno, eso también hubo un almirante de Arleigh Burke, que estaba a cargo de operaciones navales, era Chief of Naval Operations, que también denunció que el 26 de julio estaba infiltrado por comunistas, porque él conocía de eso, y mandó cables también. O sea, hasta alguien del Joint Chief of Staff denunció también todo eso, y sin embargo, ignoraron todos esos cables, desgraciadamente. Todos los ignoraron. Bueno, entonces ahora vamos a cómo ellos trataron, cómo Estados Unidos, la CIA, fracasó durante el Valle de Cochino de tumbar a Castro. Número uno, estaban planeando asesinar a Castro con 3 mafiosos. Esos 3 mafiosos se viran en contra de las CIA y después matan a Kennedy. Contrataron a Johnny Russell de Las Vegas, a Momo Giancana de Chicago. Aquí están apareciendo las imágenes. Ahí están las imágenes de ellos, ¿no? Tienes tú a Santo Traficante, a Johnny Russell y a Momo Giancana. Estos 3 criminales, la CIA los coloca, les da dinero para que maten a Castro. Sin embargo, la CIA no sabía que ya la mafia estaba unida a Castro. Desde que está Castro peleando en las montañas de la Sierra Maestra, le está comprando armamento a la mafia. Y como ellos tenían castillo en Cuba, que se los confiscaron,
la CIA ignorante pensó que eran enemigos del gobierno, no, eran aliados del gobierno. Castro le compró armas en la Tierra Maestra y después cuando llega al poder le compraba armas, ponme armas en Venezuela, ponme armas en Panamá, ponme armas aquí, y la mafia siempre cooperó con Castro. Hasta hoy en día sigue cooperando con el gobierno, ¿no? Nos ha infiltrado, toneladas de droga nos ha mandado la mafia desde Cuba, ¿no? Todo eso ha pasado y la CIA ignorante se equivocó. Y sin embargo, es triste esta equivocación. Y sin embargo, aparte de estos tres miembros de la mafia que después planearon el asesinato de Kennedy, ¿no? Que son santo traficante de la Florida, Carlos Barcelo de Luisiana, Mississippi, Alabama y Texas, Johnny Russell de Las Vegas, Nevada, San Momo Giancana de Chicago, Illinois, Jimmy Hoffa de la Unión Teamsters, que trabajaban con todos estos delincuentes. Y por supuesto, el de la mafia de Dallas, Joseph Francis Cibedo, el jefe de la mafia de Dallas, y un ayudante de él era Jack Ruby, ¿no? Que tenía un nightclub llamado Carrusel, donde todos los policías de Dallas, que eran corruptos todos, comían, bebían y se acostaban con prostitutas de gratis. Pero bueno, todo eso es historia, porque historia de confabulaciones y de conspirativas, porque el único culpable fue Lee Harvey Oswald, así que imagínate. No, hubieron más que conspiraron, solamente fue Lee Harvey Oswald, ¿no? Pero mira, entonces también, fíjate qué cosa más horrible. Había una mujer muy linda, por supuesto, llamada Yuri Exner Campbell, que era amante de Sam Giancana en Chicago y al mismo tiempo amante del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Y ella traía mensajes de la mafia hacia el presidente de Estados Unidos. También le daba dinero, oye esto, de unos contratistas en California que estaban cogiendo contratos del gobierno. Le daban dinero a ella y ella le daba este dinero al presidente de Estados Unidos y a Robert Kennedy, que eran ladrones. Los dos eran ladrones. Estaban cogiendo plata de contratistas que le daban trabajo al gobierno. Así que Kennedy era, entre otras cosas, era un ladrón también. Pero bueno, ¿qué ocurre entonces con eso? Bueno, entonces, aparte de la mafia, que ya mencionamos, estos que estuvieron involucrados en asesinarlo a él también. Claro. Y por supuesto, después te explico lo que le pasó a Giancana, lo que le pasó a Johnny Russell, ¿no? Porque primero, cuando matan a Kennedy, Lyndon Johnson, que era un político corrupto, que cogía $100,000 al año de la mafia, porque él era presidente del Senado, y ahí no pasaba ninguna ley en contra de la mafia, porque él controlaba el Senado. Le daban $100,000. En aquella época, $100,000 eran más de $1 millón al año a Lyndon Johnson, presidente de Estados Unidos. Corrupto hasta la médula. Entonces, y él inmediatamente que matan a Kennedy, se paró todo con Cuba. Ya no quería que atacaran más a Cuba, no quería lío, pensaba que a lo mejor lo mataban a él y seguía atacando a Cuba, etcétera, ¿no? Eso fue lo que ocurrió con Lyndon Johnson. Pero bueno, aparte de estos, hubieron dos en la Unión Soviética que eran importantísimos, gente del gobierno, que también estuvieron involucrados en el asesinato. Y uno de ellos se llamaba Yuri Andropov, que ahí tú lo enseñas en pantalla. Yuri Andropov era el jefe de la KGB y el futuro premier de la Unión Soviética de 1982-84. Llegó a ser jefe de la Unión Soviética a través de los años y se murió por problemas de los riñones. Este Yuri Andropov. Y por supuesto, quería que mataran a Kennedy también. Y entonces el otro que estaba ahí también junto con él era uno que se llamaba Iván Serov, ahí lo tenías en pantalla. Serov era el jefe de la GRU. La GRU es la agencia de inteligencia de los militares. Entonces, está la KGB y está el GRU, que también es inteligencia. Aquí como en Estados Unidos, aquí hay 17 agentes de inteligencia. Ahí está la CIA, está el FBI, está esto, están los militares. Aquí hay 17 agentes de inteligencia. Y en Rusia o en la Unión Soviética en esta época habían estas dos. Y ambos querían matar a Kennedy. Entonces también Lee Harvey Oswald va como un mes antes del asesinato, va a la Ciudad de México porque él quería que le dieran una visa para regresar a la Unión Soviética o regresar a Cuba comunista. Y va a las dos embajadas, ¿no? Y entonces cuando él está hablando de este hombre, de Lee Harvey Oswald, él se reúne con 3 miembros de la KGB
de la Embajada de México de la Unión Soviética, que era la más importante que tenía la Unión Soviética en todo el hemisferio occidental. Y ahí estaba Valery Vladimirovich Kostyakov. Este era el jefe de los tres. Y Valery Kostyakov tenía un departamento para asesinar gente en todo el hemisferio occidental. El departamento que él dirigía, porque la embajada soviética en México era la más importante de todas las Américas y él dirigía los asesinatos en todo el hemisferio, centro, sur y Norteamérica. Era lo que hacía él. Y dos más de la KGB que trabajaban con él. Uno se llamaba Oleg Nechiporenko. Ahí tú lo estás mostrando en pantalla. Y el tercero se llamaba Pavel Yatkov. 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 Y otro que también estuvo al tanto de todo lo que estaba pasando es uno que se llama Ion Pacepa, que era jefe de la inteligencia de Rumanía y por supuesto estaba en contacto con la KGB de la Unión Soviética, con todos los países de Europa del Este, que eran todos comunistas en ese momento. Claro. Y ese hombre deserta a Estados Unidos, y trae cantidad de información, por supuesto, cuando llega a Estados Unidos, y escribió un libro donde él dice que la Unión Soviética estuvo involucrada directamente en el asesinato del presidente. Y entonces escribe el libro ese que, por supuesto, yo me leí el libro, lo tengo en mi casa. Y entonces, bueno, también el día que lo matan, habían 3 cubanos que Fidel Castro había mandado, que estaban siguiendo a Kennedy a ver dónde lo podían matar. Aquí, no pudieron ir, aquí, y de contra llega a Dallas, y el muy imbécil presidente va con una capota abierta, él tenía enemigos que no lo querían en Texas, ¿no? Y va con el gobernador Connolly y su esposa Nelly, y con 2 miembros de Secret Service manejando, ¿no? La primera dama con él. Y entonces cuando él llega ahí, Lee Harvey Oswald dispara desde el buque depositorio ese y hiere a Kennedy. No lo mata, lo hiere. Y hiere gravísimamente al gobernador Connolly, que no murió, pero estuvo gravísimo, ¿no? Por los tiros que le dio Lee Harvey Oswald. Claro. Pero los que lo matan son 3 cubanos que estaban frente al limusín donde iba el presidente con la capota al aire. Y le llaman eso en inglés de Grassy Knoll, con K-N-O-L-L, Grassy Knoll. Había una cerquita ahí de 5 pies y muchos testigos oyeron tiros que salieron de ahí. Y esos tiros son los que le dan a Kennedy en el cerebro. Le dan el cráneo y los sesos vuelan y le caen a la primera dama en sus manos. Ella se desespera. Ahí están pasando las escenas del momento del impacto. Ahí está clarito lo que está ocurriendo. Ella entonces, imagínate, tú te imaginas a la pobre mujer que le cae los sesos al marido en la mano. No. Ella se desespera y quiere salir del carro, tirarse para atrás. Y los chicos se la empujan, corren inmediatamente al hospital, pero él muere cuando llega porque los tiros que los matan son de esos 3 cubanos que estaban. Ahí estaba un francotirador muy bueno, Fabián Escalante, que nació en 1941, está vivo todavía, y él con el tiempo lo nombran jefe de seguridad del Estado, que es el G2 de Cuba, así le llaman, Director of National Security en inglés, pero es seguridad del Estado, o el G2, también se le dice G2. Y con él estaban 2 cubanos más, uno que se llamaba Miguel Casas Sáenz y el tercero se llamaba Gilberto Policarpo López. Y los 3 se desaparecen inmediatamente de ahí. Fabián Escalante logró llegar a México enseguida, a Ciudad de México, y ahí bajaron a todos los pasajeros de un avión de Cubana de Aviación, y él solo fue a Cuba en el avión. Y los otros se escaparon igualmente y regresaron a Cuba. Entonces, la otra cosa para entender lo que pasó también, la CIA contrata a Rolando Cubela. Ahí lo tienen en pantalla. ¿Sí? Rolando Cubela llegó a ser comandante porque también estuvo en la revolución, ¿no? Y él lo contrata a la CIA para asesinar al presidente Kennedy. Pero Fidel Castro se entera y entonces lo usa de agente doble. Y no lo fusila. Lo mete preso un tiempo y después lo sueltan porque se puso a trabajar ya para Cuba. Claro. Porque lo cogieron y entonces para salvarle la vida, pues se volvió espía de Cuba también, espía doble, como le llaman. Así que todo eso ocurrió, ¿no? Ahora, también después del fracaso, de ese fracaso de Bahía de Cochino, el presidente Kennedy y su hermano Robert
fueron humillados, ¿no? A pesar de que ellos fueron responsables por el fracaso de la brigada, pues hicieron todo mal, y no tengo tiempo para hablar de eso, porque eso sería otro programa, ¿no? Claro, claro. Pero fueron humillados porque ellos eran orgullosos, y entonces trataron una vez más de asesinar a Fidel Castro, pero ¿cómo? Con la misma gente de la mafia, que lo habían usado. Increíble, y había fracasado en Valle del Cochino, porque todos trabajaban para Cuba, y lo vuelven a usar a las mismas personas que habían usado antes, y que por supuesto con ellos no se iba a llegar a nada porque todos trabajaban para Cuba, ¿no? Y entonces también él dijo dos cosas importantísimas, por eso que los globalistas lo quieren matar. Unos días antes que lo maten, él dice que él quería imprimir billetes para el Federal Reserve respaldado por plata, y no billetes impresos del aire, ¿no? Como expliqué antes, de la Reserva Federal, y que lo viene haciendo en 1913. Y también dijo algo más. Él quería denunciar a todas las organizaciones secretas que dañaban la región. ¿Cómo? Council of Foreign Relations, Bilateral Commission, Bohemian Grove, todas estas secretas malas, él dijo, las voy a denunciar porque son dañinas a la nación. O sea que primero le quitaba el dinero a los globalistas, y número dos, lo iba a denunciar públicamente como presidente, para denunciarla. Así que por supuesto que los globalistas quisieron matarlo a él. Y eso fue obviamente lo que ocurrió. Bueno, entonces también... Si tú te pones a observar, y es la parte más inquietante de la historia del asesinato de Kennedy, eso que tú acabas de decir ahora, tú ves, Kennedy era antiglobalista, tenía toda su maldad, ¿verdad? El robo, sí, todo, pero antiglobalista, estaba contra las cuestiones esas de los bancos, de la impresión, todo eso. Y eso, sí, es lo que está pasando ahora en este momento. Por otro lado era corrupto, pero es la misma historia. Eso, sí. Además te voy a decir una cosa que le hizo también. Fracasó con la brigada por culpa de esto de 2 años preso, pero sí. ¿Quién lo mata es Fidel Castro? Y mira, hay una cosa interesantísima de la mafia, ¿no? Carlos Martello era uno de los mafiosos más importantes de todos, porque él controlaba Luisiana, Mississippi, Alabama y Texas. Era un mafioso importantísimo. Y entonces él estaba hablando con los otros mafiosos, conspirando para asesinarlo, y le dice, ¿por qué no matamos primero a la tornillera, no? Le dice un mafioso, y dice, no. Si tú vas a matar a un perro, tú le cortas la cabeza. La cabeza es John F. Kennedy. Claro. El rabo es Robert Kennedy. Si matar al perro, tú cortas la cabeza y te muere el perro. Y entonces usa unas palabras obviamente que los mafiosos usaban, que quería decir, quítame la piedra del zapato. Lo decía en siciliano. Eso quiere decir, asesina al presidente Kennedy. Usaba este término. Yo lo tenía por aquí en ¿cómo se llama? En siciliano, ¿no? Como lo dijo él, pero ahora no voy a encontrarlo. Pero lo dijo en siciliano, que querían que lo eliminaran a él. Y entonces, bueno, también Lee Harvey Oswald, cuando él va a reunirse con la embajada de Cuba, había un embajador que se llamaba Carlos Lechuga, que tenía una amante que trabajaba con él en la embajada, que se llamaba Silvia Durán, que era amante de Lechuga, el embajador de Cuba en ese momento ahí, y Lee Harvey Oswald, que se queda un tiempo ahí en México antes de regresar a Dallas, se acostaba con ella también. Lee Harvey Oswald se acostaba con la amante de Lechuga, que era el embajador de Cuba en ese momento en México. Así que bueno, todas estas cosas interesantes, ¿no? Para hablarlo, ¿no? Pero son las cosas increíbles que han pasado. Entonces, lo más interesante también, para concluir, ¿quiénes mataron a Kennedy? Los globalistas del nuevo orden mundial, porque se metió con ellos. Los mismos iguales que han querido asesinar a Donald Trump, por la misma razón, porque no es globalista. Y los globalistas tienen miedo que los van a destruir, ¿no? Que es lo que quiere hacer Trump, obviamente. Y lo han querido matar para que no llegue a hacer eso. Y Dios quiera que no lo mate. Entonces, los globalistas obviamente tuvieron que ver eso, los Castros en Cuba, Fidel y Raúl Castro, que mandaron a esos 3 cubanos para que lo mataran, los miembros de la KGB de la Unión Soviética y la GRU, que es la inteligencia militar de la Unión Soviética, ya mencioné a los que lo dirigían, la mafia de Estados Unidos, porque acuérdate, una cosa importantísima que no he dicho, el padre de Kennedy era mafioso, Joseph Kennedy. Se reúne en el 59 en Chicago con Sam Giancana y le dice a Sam Giancana, ayuden a mi hijo a llegar al poder haciendo trampa, y la mafia va a tener 4 años que hacen lo que le da la gana. Y así fue, la mafia hizo trampa en todos los lugares, los tintes tenían, en un montón de ciudades tenían
tenían headquarters ahí, ¿no? Y la trampa se hizo en todas partes. Se hizo en Texas, se hizo en West Virginia, en todos lugares hicieron trampa. Y entonces, y eso fue lo que lo lleva a la victoria, no las trampas, porque el que ganó la elección fue Richard Nixon, que se la robaron. Y no, Estados Unidos en el 60 se robaron las elecciones, abiertamente se las robaron a Nixon. Y después a Trump en el 2020, ¿qué? Se la volvieron a robar también. Así que en este país te roban elecciones también, por desgracia. Entonces fíjate lo que pasó entonces. Los culpables fueron Castro en Cuba, KGB, GRU de la Unión Soviética, la mafia de Estados Unidos y las agencias de inteligencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Lo ha dicho el propio Robert Kennedy, que está ahora, que es el secretario de Salud de Estados Unidos. Él lo ha acusado. La CIA mató a mi tío. Así públicamente lo ha dicho. Y estoy seguro que tiene evidencia de eso, ¿no? También la otra cosa que quería, antes que se acabe el programa, quería decir algo muy importante. El hijo del presidente Kennedy le manda una carta, eso salió un documento que acaba de salir, a Joe Biden, cuando era senador o vicepresidente, no sé lo que era en ese momento, acusándolo de que es un traidor. Esas son las palabras que usó. Usted es un traidor. Se lo dice a Joe Biden, el hijo de John F. Kennedy, que lo asesinan. ¿Por qué se lo dice? Bueno, vamos a hablar un poco rápidamente, porque aquí se va el tiempo muy rápido, de las conexiones comunistas que Joe Biden ha tenido toda la vida y lo ha ocultado. Había un comunista que se llamaba... Este degenerado, Biden, él puede estar, tú sabes, senil, puede estar todo, pero es que el contexto del tipo desde que logra entrar al Senado, las maniobras que tú no vas a explicar ahora, es de corrupción, es de izquierdismo. O sea, este país ha sido manejado por una nata de degenerados. Esa es la palabra. Sí, degenerados procomunistas, claro, que te vendían por dinero. Sobre todo él. Probablemente él es uno de los más corruptos en la historia de esta nación. Claro. Igual que los Clinton son tan corruptos como él. Son empresas criminales a nivel mundial. Los Clinton. Fíjate que ahora la hija de Clinton, Chelsea, le dieron billones de dólares de Agency for International Development. ¿Tú te imaginas? Billones de dólares a ella. Bueno, hablando de las conexiones comunistas de Joe Biden, había un comunista que se llamaba Leo Szilard. Se escribe Szilard. Leo Szilard. Es el fundador de una organización que se llama Council for a Livable World. Las iniciales son CLW, que fue fundada en 1962 por este hombre malo. Y también el senador Albert Gore Sr., ¿el padre de quién? Del otro Gore que conocemos nosotros, ¿okay? El padre del cambio climático. Exacto, del jefe del cambio climático. El jefe del cambio climático. Exacto. Bueno, el padre de él era tremendo comunista también, y él era miembro de este mismo consejo, de Council for a Livable World, y él lo había impulsado un gran comunista llamado Armand Hammer, H-A-M-M-E-R, Hammer. Este Armand Hammer era el hijo, oye esto, del que creó el Partido Comunista USA. Hijo, vivió en Rusia mucho tiempo, en la época de Lenin. Era íntimo amigo de Khrushchev también, se quedaba con él en el dacha que tenía él de vacaciones. Era un comunista, y los mismos soviéticos lo ayudan a él a que cree una organización importantísima de petróleo llamada Occidental Petroleum. Y eso es una corporación de petróleo riquísima, ¿no? Este hombre... Nos quedan 5 minutos. Voy a cerrar rápidamente para dejarte a ti. Muchísimas gracias, Fran, porque todo esto es información histórica. Es importante presentársela a las personas, no solamente que están desclasificando 80.000 documentos, que nadie los va a leer, porque son 80.000, pero la importancia de una referencia como la que tú nos estás dando, abrir los ojos, porque lo que sucedió allí con un individuo que para nosotros ya es historia, pero el que tenemos en este momento bajo el gobierno
está bajo el mismo escenario ese de estos degenerados globalistas, izquierdistas y todo esto. Fran, muchísimas gracias, mis amigos, muchísimas gracias a todos ustedes por estar. Nos quedan 5 minutos, aprovechémoslo. Todo tuyo. Gracias. Bueno, estos globalistas hoy en día participan en esta reunión en Davos, en Suiza, ¿no? Se reúnen ahí todos los años en Davos y su función ahí es llevarnos a un gobierno fascista, totalitario, donde todos nosotros seríamos esclavos. Hasta el primer ministro de Canadá, que acaban de nombrar, es un globalista que va a Davos en Suiza y se reúne ahí con todos estos degenerados que quieren hacer lo que se llama The Great Reset. Y lo dirige este hombre que está ahí. Tú tenías un libro, en una oportunidad yo recuerdo que está toda la historia esta de lo que tú nos estás diciendo. ¿Es ese? Bueno, este es el que dirige ese foro mundial económico en Davos, que es un alemán, un degenerado, y quiere hacer lo que se llama el gran reseteo, el gran cambio del capitalismo a un régimen totalitario tipo fascista, donde las únicas corporaciones que existen van a ser las que trabajan con el gobierno, como el Hitler, como el Mussolini, que no había ninguna corporación privada, todas las que estaban eran del gobierno o trabajaban con el gobierno. Y este es el degenerado que dirige ese foro. Pero ahí está el primer ministro de Canadá, parte de eso también. Y Pete Buttigieg, un montón de gente de aquí está metido ahí. Y Biden, por supuesto, estuvo metido ahí también. Bueno, pues entonces, eso es las conexiones que ha tenido siempre Joe Biden con los comunistas. Entonces, este Armand Hammer, que te digo, le daba mucho dinero a Albert Gore, a toda esta gente, y le dieron dinero a más de 100 y ciento y pico. En 50 años le daban dinero a congresistas de la Cámara de Representantes y a senadores para que estuvieran haciendo lo que la Unión Soviética quería, que era el desarme. Joe Biden, de senador, siempre estuvo al favor del desarme unilateral de Estados Unidos, porque eso es lo que quería la Unión Soviética. Claro. Cuando Reagan, que estaba rearmando los Estados Unidos y lleva a la Unión Soviética a la quiebra, ¿no? Porque no tenían tanto dinero como nosotros. ¿Qué hacía Biden de senador? En contra de Reagan, en contra de rearmar los Estados Unidos, de crear aquí misiles antimisiles. Eso siempre lo hizo Biden. Y los ciento y pico que ellos dieron dinero, lo mismo. Entonces, Biden no era nadie en Delaware, tenía 29 años. Creo que había sido concejal nada más. Y entonces le dan $89,000 cuando Biden tiene solamente 29 años para que se postule para el Senado de Delaware. Y con ese dinero gana el Senado, ¿no? Y comienza su carrera, ¿no? Su carrera militar. Y por supuesto, eso fue lo que hizo siempre él. Él siempre ha sido un comunista escondido, un izquierdista terrible. Y cuando ya llega al poder, por fin de presidente, ya demente y todo, por supuesto que deja que ¿cómo se llama? Barack Hussein Obama, que era comunista, islamista radical, que era. Porque él está a favor de eso. Es. Y siempre lo será. Oye, Frank, nos queda un minuto. Desafortunadamente el tiempo es implacable. Nos ha quedado ultra corto de toda la información que nos tiene. Tenemos que continuar con este tema porque es importantísimo. Un abrazo para ti. Muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo nos agarró por el cuello. Gracias, amigos. Que tengan un bonito fin de semana. Nos encontramos en otra oportunidad. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Amén. Amén. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars
through the perilous fight. Over the ramparts we watched were so